Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia. A continuación en Radio Anglicana su programa La Palabra Hoy. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Buenas noches. Muy buenas noches, reverendo Noel. Muy buenas noches, equipo de Radio Anglicana, y sobre todo, muy buenas noches o muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de los lugares, a todos nuestros amigos oyentes. Como siempre, es un gusto poder estar aquí compartiendo con vosotros estos espacios de crecimiento y de conocimiento en torno a la palabra de Dios. En esta ocasión continuamos reflexionando sobre el libro del profeta Daniel. Hoy trataremos el tema un capítulo básico y hablaremos pues del capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Como siempre, también os saludamos a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana, a través de nuestra página web en radioanglicana.es, y aquellos que también nos ven y nos escuchan a través de la transmisión en nuestra página de Facebook de Radio Anglicana. Los hermanos que nos ven y nos escuchan en el territorio nacional, sobre todo aquellos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, tanto en el territorio nacional como también fuera de él. Bienvenidos todos en el nombre del Señor. Les recordamos que si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia o algún aporte, pueden hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp dentro del territorio nacional al 698-680696, y si nos escriben de fuera de España, anteponiendo el signo positivo y el número 34 al 698-680696, o a través de las aplicaciones móviles, sobre todo los de Android, pueden también enviarnos un mensaje directo en el link que os aparece allí con el símbolo del WhatsApp. Y de esa manera, pues, vuestros aportes los sacamos al aire, o si es alguna inquietud, alguna pregunta, pues intentaremos encontrar la respuesta más acertada. Para continuar con este peregrinaje sobre el libro de Daniel y comenzar este nuevo tema, pues nos ponemos en las manos de Dios. Reverendo Tellería, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, como cada ocasión que tenemos de emitir este programa, queremos ponernos en tus manos, queremos, Señor, estar en tu presencia y queremos, Señor, consagrar toda esta emisión
para que todo cuanto aquí se diga contribuya por encima de todo y por encima de nuestros humanos errores para tu honra y gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, este capítulo 7 del libro del profeta Daniel, que en el tema nosotros lo titulamos como un capítulo básico, sería bueno, te diría, comenzar sabiendo por qué se considera este capítulo 7 de Daniel como una representación máxima de la profecía del Antiguo Testamento. La verdad es que, mira, aquí en este tema, el tema del estudio del libro del profeta Daniel, la verdad es que eso no es nada nuevo. Llevamos ya muchos siglos, la Iglesia cristiana, prácticamente desde los comienzos, leyendo el libro, intentando encontrar lo que realmente significa, y hoy en día, gracias a Dios, son muchos y muy numerosos los estudiosos especialistas de este libro que dicen con toda claridad que este capítulo 7, como tú muy bien has dicho ahora, este capítulo 7 constituye realmente el centro de todo lo que es la profecía de Daniel. Y no solamente el centro de la profecía o las profecías contenidas en el libro de Daniel, sino el centro de toda la profecía contenida en el Antiguo Testamento, por una razón. Porque en sus versículos, como podemos ir viendo en la emisión de hoy, en esos versículos se condensa todo lo que es el gran mensaje que Dios tenía para el antiguo pueblo de Israel, que es un mensaje de esperanza. Vamos a decirlo de otra forma. El capítulo 7 de Daniel, de alguna forma lo que hace es poner fin a una época y abrirla y abrir el mensaje de Dios a otra. Es decir, es, por decir así, una especie de capítulo bisagra que cierra un periodo de la historia sagrada, la dispensación antigua, y ya atisba la dispensación definitiva, la dispensación del Mesías. Por esta razón dicen pues, estos estudiosos que es un capítulo clave. Desde luego es muy difícil, vamos a decirlo ya, es muy difícil llegar a entender bien las profecías que contiene el libro de Daniel, que algunas son mucho más detalladas que otras, si no se comprenden las líneas básicas de lo que contiene este capítulo 7. ¿Qué quiere decir el texto o qué nos quiere indicar el texto sagrado cuando dice de que todo eso que acontece y que nos cuenta Daniel es una visión? La realidad de las visiones que tenían los siervos de Dios en épocas antiguas, esa realidad es una forma de expresar. Tengamos en cuenta que el lenguaje humano, no solamente las lenguas antiguas, también nuestro castellano, nuestro español contemporáneo o cualquier idioma del mundo, el lenguaje humano es muy pobre para poder describir realmente realidades que están más allá de lo que nosotros conocemos. El hecho de que el capítulo 7 de Daniel, bueno, y algunos otros más también, empleen, pero sobre todo la palabra visión para describir todo el mensaje que el profeta va a recibir de parte de Dios, es, digamos así, un recurso que tiene el autor del libro de Daniel para darnos a entender con toda claridad que eso que Daniel describe como un mensaje que Dios tiene para su pueblo no es algo que se haya inventado él, o no es algo que él mismo haya forjado, que él se haya imaginado, o que él haya querido que sea de esa manera y por lo tanto lo describe así. La palabra visión, que es una palabra en realidad muy pobre en nuestro idioma y en todos, también lo es en la lengua en que se escribe este capítulo, la lengua original, la palabra visión hace referencia a unas realidades que están más allá
de lo sensible, más allá de lo que nosotros podemos comprobar con nuestros sentidos mortales, por decirlo de esta manera, pero que es una realidad que también escapa al intelecto humano. Es decir, cuando Daniel en este capítulo dice que tuvo una visión, como lo dirá también en algunos otros, o lo ha dicho ya también en algún otro, lo que está intentando decir es que eso que va a vehicular no es cosecha suya, sino que es algo que procede directamente de Dios. Ahora, dicho esto, también hemos de reconocer que tal como está redactado hoy el capítulo 7 del libro de Daniel, o tal como lo leemos en nuestras Biblias, pues es evidente que no es simplemente, por decirlo de alguna forma, unas notas rápidas tomadas a vuela pluma, ¿no? Como si se dijera en aquel momento, de algo que se estaba viendo, sino que es la reflexión posterior, pero una reflexión muy profunda sobre aquel mensaje que el profeta había recibido. Por lo tanto, es una reflexión en la cual el autor sagrado quiere vehicular un mensaje muy importante para su pueblo, que como sabemos, recordemos bien lo que habíamos dicho, el libro de Daniel ve la luz, el libro de Daniel escrito en una época de gran tribulación para los judíos, el autor sagrado va a describir esta visión que tiene el profeta de tal manera que sus destinatarios inmediatos, el pueblo judío que va a recibir el libro y el pueblo judío que va a leer el libro, encuentre en ello un mensaje que le dé auténtica esperanza, que le transmita fe, que le transmita confianza, que le transmita una motivación para vivir y una motivación para hacer frente a todos los problemas que en aquel momento estaban viviendo o por los cuales estaban atravesando. Es decir, visión, algo que nos lleva a una realidad ultraterrena, una realidad que no es de este mundo, una realidad que no es humana y que no podemos realmente explicar, pero sobre la cual sí podemos reflexionar. Eso es lo que está diciendo el profeta cuando describe todo lo que va a decir a continuación como una visión. ¿Cuáles serían las claves, Juan Mari, de esta profecía, tanto a cómo está redactada, como también para que las comprendamos nosotros? ¿Cuáles serían esas claves? Pues mira, aunque pareciera imposible, ¿verdad? Las claves de este capítulo son muy sencillas. Y son tan sencillas que incluso podemos decir que únicamente son dos, las claves fundamentales, que son dos planos. Dos planos, o si queremos decir, dos realidades, dos mundos, una expresión muy de nuestros días, dos mundos paralelos, dos mundos que están ahí, dos mundos que se tocan el uno al otro, pero que son completamente distintos. Por un lado, fijémonos bien que, en primer lugar, en la descripción que hace Daniel de su visión, aparece un plano que vamos a decir es el plano terrenal. Daniel comienza su visión diciendo que contempla pues los vientos del cielo que agitan un gran mar, y de ese gran mar surgen una serie de figuras extrañas, ¿verdad? Bueno, pues eso es una realidad material, una realidad de este mundo, una realidad terrenal. Pero fijémonos bien que el profeta entiende esa realidad con unos tintes realmente trágicos, unos tintes caóticos. En esa realidad campan poderes enemigos del pueblo de Dios, poderes malignos, poderes antinaturales. Pero luego está el otro plano, el segundo plano, la segunda realidad, ¿no? Que es, vamos a decir así, el plano celestial. Y en ese plano celestial, cuando el profeta lo dibuja, o cuando más o menos nos lo presenta, tengamos en cuenta que Daniel no está describiendo la realidad de lo que hay en los cielos, sino que lo que está haciendo es adaptar una serie de imágenes que él recibe para el entendimiento de su pueblo. En esa segunda realidad, que es la realidad celestial, que es el plano celestial, todo es completamente distinto. Ahí no hay, por ejemplo, fuerzas caóticas desatadas, ahí no hay, como hemos dicho antes, monstruos o figuras antinaturales, ahí no hay poderes malignos, ahí está Dios. Pero un Dios que siempre, atención, esta es una idea fundamental, un Dios que siempre es soberano, un Dios que dirige
todas las cosas, incluso la historia humana, y la dirige con mano firme, a pesar de las apariencias. Es en este juego de esos dos planos, el plano terrenal con todas sus características y el plano celestial con todas las suyas respectivas, en ese juego, en esa intersección de los dos planos, es donde podemos comprender realmente cuál es el mensaje que el profeta quería transmitir a su pueblo. Podríamos decir o pensar que el capítulo 7 de Daniel describe una historia política del mundo. Bueno, vamos a ver, ya sabemos que hay muchas corrientes de interpretación profética, muchas corrientes a veces en exceso literalistas, que han intentado buscar, y sin duda lo han hecho con muy buena fe, además que no lo han hecho hoy, ni ayer, ni anteayer, esto es una cosa que ya viene de lejos, han intentado hacer casar, digamos, todas estas imágenes que aparecen en Daniel 7, hacerlas casar con la historia humana, con la historia, tú has dicho historia política, ¿no? Pues con la historia política del mundo tal como la conocemos o tal como la conocían en la época en que el libro de Daniel fue escrito. Bueno, la realidad es que ese intento, por muy bien intencionado que estuviera, y sin duda lo estaba, con muy buena fe que se hiciera, realmente es un intento fallido. La verdad es que con los datos que nosotros tenemos en la actualidad, datos fidedignos sobre la historia del Medio Oriente antiguo, ¿no?, de la época en que vive el profeta Daniel y también de la época en la que se escribe el libro de Daniel, cuando contrastamos esos datos históricos que hoy poseemos con lo que aquí se describe en este capítulo, vemos que no siempre casa con facilidad. A veces incluso para que case hay que forzarlo un poco o hay que andar, pues, como si dijéramos, recortando o puliendo ciertas aristas. Realmente las figuras que aparecen en el capítulo 7 de Daniel, todas ellas, también las cifras que aparecen en el capítulo 7 de Daniel, bueno, pues hemos de entender que, recordemos lo que habíamos dicho en un programa anterior sobre el género apocalíptico, y evidentemente Daniel 7 se inscribe todo él dentro de este género apocalíptico, siempre es un significado estrictamente simbólico, ¿no? Siempre es un significado simbólico. Es decir, no es una forma de tapar la realidad con figuras para que no se entienda bien o para que tenga ahí un significado oscuro o un significado críptico. No, no hay tal. Lo que hay es un significado totalmente simbólico, que sí que es cierto que en ocasiones se puede apuntar quizás a algún personaje muy concreto o algún tipo de poder político muy concreto, pero no es esa la finalidad que tiene el profeta cuando escribe, o sea, cuando describe esta visión, ni es tampoco la finalidad de quien pone la redacción final por escrito, ¿verdad? Y quien entrega el libro de Daniel al pueblo judío. A ver, vamos a decir así que lo que describe Daniel 7, en el capítulo 7 del libro de Daniel, y también los que van a venir detrás, es una historia no exactamente política, ni tampoco una historia cultural, ni tampoco una historia económica del mundo. Es una historia teológica, es una historia que reconoce las grandes turbulencias por las cuales atraviesa el pueblo de Israel, las grandes vicisitudes que vive el pueblo de Israel, pero atención, es una historia que siempre concluye, y esto es el punto más importante a destacar, siempre concluye con la victoria divina. Vamos a resumirlo de una forma mucho más simple. Lo que está describiendo Daniel capítulo 7 y el resto del libro es lo siguiente a grandes rasgos. Por muy difíciles que sean las circunstancias que vivimos, por muy poderosos que parezcan o que aparentemente se muestren nuestros enemigos,
los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos del pueblo judío de ese momento en que el libro de Daniel se escribe, por muy terribles que sean o por muy invencibles que nos pudiéramos imaginar que fueran, la realidad es que Dios está por encima, Dios dirige los acontecimientos humanos, incluso aquellos que nosotros entendemos que son adversos, porque la victoria final Él ya la tiene decretada y la victoria es suya. No es la victoria de ningún poder político, no es la victoria de ninguna fuerza enemiga, no es la victoria de ningún poder hostil a Israel el que va a vencer. No es la victoria de ningún poder enemigo la que se va a lograr, sino que es la victoria de Dios que vela por su pueblo, que guía a su pueblo y que dirige a su pueblo. Atención, incluso en las horas más difíciles. Hay detalles en esta profecía que dan a entender claramente que cuando se escribe el libro de Daniel, el pueblo judío estaba pasando por una de las etapas más terribles de su historia, como habíamos dicho en su día, ¿no? La época de la tiranía de los greco-sirios, ¿no? El rey Antíoco IV Epífanes concretamente, y la revuelta o la revolución de los macabeos. Hay indicios en el libro de Daniel que lo presentan así, también aquí, pero está clara una cosa: la victoria no será de ninguno de esos poderes. La victoria siempre es de Dios. Dios tiene siempre la última palabra, y esto, para nosotros que hoy leemos desde el punto de vista cristiano, desde, como dicen, desde este otro lado de la cruz, el libro de Daniel, pues ese mensaje es permanente. Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Se podría decir que Daniel comparaba la sociedad idólatra con la sociedad que permanece fiel a Dios y que alaba a nuestro Padre Celestial. Sí, y desde luego es muy evidente que Daniel presenta siempre ese contraste. Fijémonos bien, si recordamos un poquito en los programas anteriores o incluso en cualquier persona que haya leído los capítulos previos, ¿no? Los capítulos históricos o narrativos, mejor dicho, del libro de Daniel, efectivamente siempre es con cuadros distintos, a lo mejor con personajes diferentes, pero la trama es siempre la misma y el tema siempre es igual. Es decir, hay unas personas que son fieles, en este caso son judíos, hay unas personas que creen en el Dios único y verdadero, pero que se ven en contra de su voluntad y a pesar de lo que ellos hubieran deseado, se ven inmersos en unas sociedades que son paganas, que son hostiles, que no conocen al Dios verdadero y que incluso hasta lo pueden despreciar, porque el Dios verdadero aparentemente ha sido vencido por los otros dioses, al ser su pueblo arrancado de su ciudad y de su tierra para ser llevado cautivo. En la antigüedad se entendía que eso era una victoria, unos dioses han vencido a otros. No, lo que está diciendo el libro de Daniel es, a pesar de las apariencias, que todo parecería ser una derrota, en realidad, cuando están las dos fuerzas frente a frente, que son por un lado el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, aunque sea pequeño, aunque sea exiguo, escaso, y por otro lado las grandes potencias paganas, en esa confrontación siempre vencerá el pueblo de Dios, porque no es el pueblo quien vence, sino que es su Dios, que es quien lo dirige, que es su Dios quien ha trazado la historia de las naciones. Efectivamente. Entre las figuras que describe el profeta Daniel aparece una que llama la atención. Dice que apareció una figura como de hijo de hombre. ¿Qué importancia reviste esta figura, Juan Mari? Esta figura de hijo de hombre. Fíjate, esta figura es la gran figura. Es la gran figura, vamos a decirlo así. Si comparamos bien, habíamos dicho antes las claves de interpretación del capítulo 7 son dos planos, ¿verdad? Hemos dicho el plano terrenal y el plano celestial. En el plano terrenal, en la visión que recibe el profeta, lo único que se ve es caos. Un mar caótico, unos vientos que agitan el mar y de pronto una serie de criaturas que tienen apariencia de seres naturales, pero que en realidad no lo son. Sí, es un león el primero, pero es un león que tiene alas. Los leones no tienen alas, ¿eh? Luego aparece, si mal no recordamos, un oso, ¿verdad? Pero un oso que está descrito con unas características que no son las propias.
de este animal que todos conocemos, ¿no? Luego aparece un leopardo, pero es un leopardo extraño, tiene varias cabezas, tiene alas, o sea, no es un leopardo que exista en la realidad. Luego aparece por fin una bestia tan sumamente horrible, tan monstruosa, que es que ni el profeta ni la describe, porque es que no parece que encuentre en el mundo natural ningún tipo de comparación. Además tiene muchos cuernos, tiene, en fin, dientes, es decir, colmillos, tiene garras que son metálicas, en fin, es la representación de una monstruosidad total. Si ahora vamos al otro plano, al plano celestial, al segundo, ahí nos encontramos de pronto con esta figura que has mencionado tú, Noel, que es la figura del Hijo del Hombre. Fijémonos bien, esta figura no es un monstruo antinatural. No tiene ningún rasgo que sea ajeno a lo que nosotros conocemos de la realidad humana. No se dice que sea un hombre con dos cabezas, ni que tenga alas, ni que tenga garras, nada de eso. Es la figura de un ser humano. No olvidemos nunca que la expresión hijo de hombre, en arameo, porque este texto se escribe en arameo, no en hebreo, es la expresión bar nasha. La expresión bar nasha, hijo de hombre, literalmente, la traducción literal es esa, pero significa simple y llanamente un ser humano. Es decir, así como en el plano terrenal todos son bestias, monstruos, criaturas antinaturales, curiosamente en el plano celestial no. En el plano celestial aparece un Bar Nasha, un ser humano, pero un ser humano muy especial, un ser humano que se acerca a Dios, un ser humano que aparece en las nubes del cielo, es decir, no surge del caos, no surge del mar agitado, no surge de los vientos caóticos que están allí alterando el mundo, no, es alguien que aparece directamente en los cielos, aparece en las nubes de los cielos y se dirige hacia Dios, Dios Padre, que está allí juzgando a todos estos poderes, como decíamos, a estos poderes enemigos, hostiles al pueblo de Dios, ¿verdad? Lógicamente, cuando nosotros leemos hoy, como cristianos, naturalmente, cuando leemos a partir de los versículos 13-14 del capítulo 7 de Daniel, esta figura de ese Hijo del Hombre, que normalmente en las versiones de la Biblia, algunas suelen ponerlo con mayúscula, automáticamente nos viene a la mente el gran Hijo del Hombre por antonomasia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y máxime teniendo en cuenta que el propio Jesús, cuando en cierto momento es interrogado por el Sanedrín, concretamente por el sumo sacerdote, en la noche de su prendimiento, si él es realmente el Hijo de Dios, Jesús responde precisamente citando este pasaje y aludiendo a esta figura del libro de Daniel. Por lo tanto, podemos decir efectivamente que toda la profecía de Daniel, la que se contiene en este capítulo y bueno, y todo lo demás, apunta directamente a esta figura concreta. Y esta figura concreta, según entiende el profeta, por eso de la intersección entre los dos planos, el plano terrenal y el plano celestial, esta figura es la que va a poner el punto final a la historia de los poderes políticos. Esta figura es la que va a poner el punto final a todas aquellas fuerzas hostiles al pueblo de Dios. Esta figura es, por decirlo de una forma, la que va a bajar el telón de la historia humana diciendo: se terminó, ha llegado hasta aquí y a partir de aquí empieza algo nuevo. Bueno, teníamos varias preguntas, ya muchas de ellas has contestado, pero bueno, aún así las volvemos a sacar. Muy bien. Nos preguntaban que qué significa la frase hijo de hombre. También nos preguntan por qué Jesús se atribuye ese término a sí mismo, siendo Dios verdadero, igual tiene que ver aquí su humanidad, ¿vale? Y que por qué en el judaísmo causaba mucho revuelo este título cuando Jesús se lo atribuía a sí mismo. Muy bien, las preguntas están muy bien planteadas. Pues vamos una por una, ¿verdad? La primera, si mal no recordamos, la habíamos respondido ya, era qué significaba hijo de hombre, ¿no? Hijo de hombre significa simplemente, en la lengua aramea en la que se escribe esta parte del libro de Daniel, significa simplemente un ser humano. Las otras preguntas, las dos, vamos a intentar responder a las dos y de forma concisa. Jesús se atribuye esta figura
se identifica con ella por una sencilla razón, porque Jesús entiende, él sí, Jesús entiende el significado real de la profecía. Jesús entiende que la profecía no es, como desgraciadamente a veces se ha querido, vamos a decir así con una palabra un poco vulgar, se ha querido vender, ¿no? Sobre todo en ciertos medios muy concretos. Se ha querido vender que la profecía es una especie de horóscopo sobre el futuro, ¿verdad? Como si fuera, ¿no?, alguien que vivió hace tantos siglos ha predicho lo que sucederá hoy o lo que sucederá, por ejemplo, dentro de no sé cuánto tiempo. Cuidado, eso es muy peligroso y realmente no es cierto. Jesús entiende perfectamente la profecía. Jesús sabe que la profecía no es un horóscopo. Jesús sabe que toda la profecía apunta a Él, porque Él es realmente el Hijo del Hombre con mayúscula y porque Él es quien en su calidad de, como muy bien se ha dicho, Dios, pero Dios no solo revelado, sino Dios encarnado, o sea, una revelación suprema ya, en su calidad de Dios encarnado, que es al mismo tiempo ser humano y además un ser humano total y completo, por eso se hace llamar Hijo del Hombre. Jesús es quien va a poner el punto final a toda la desgraciada historia humana, que es una historia pues muy bien representada por esas criaturas monstruosas que aparecen en el libro de Daniel. Evidentemente, es una historia monstruosa. La historia de la humanidad, por desgracia, ha sido una historia de sangre, una historia cainita, una historia de guerra, una historia de pisoteo constante de unos contra del uno, el que se cree fuerte contra el que se cree débil. Ha sido una historia permanente de latrocinios organizados, de pirateo, de expropiaciones indebidas. Ha sido una historia realmente monstruosa, una historia criminal. El Hijo del Hombre, que es Jesús, evidentemente, el Hijo del Hombre va a poner el punto final a esa historia. O sea, cuando se establezca definitivamente el reino de Dios en la tierra, nada de todo eso quedará. No quedará ni rastro. La humanidad está llamada no a vivir enfrentada, no a vivir en una guerra constante de poderes hostiles, no en una guerra caótica de unas fuerzas contra otras, sino a vivir en paz, a vivir en armonía, a vivir en plena hermandad, aunque seamos diferentes, porque finalmente todos formamos una gran familia. Por eso Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús se identifica con esta figura porque Él entiende plenamente que esa figura apunta a Él, apunta a su ministerio, apunta a su misión, y su misión es la redención del género humano, la restauración del género humano y la eliminación definitiva de todas esas fuerzas hostiles, esas fuerzas malignas, esos monstruos, por decirlo de alguna forma, retomando la imagen de esos curiosos seres que aparecen ahí, para limpiar la humanidad de todos esos monstruos que la han esclavizado, que la han sojuzgado, que la han subyugado, que la han destruido finalmente. ¿Y por qué causaba tanto revuelo en el judaísmo? ¿Era por el hecho de lo humano y lo divino no son compatibles? El gran problema que tenían los judíos de la época de Jesús, hay que pensar que el judaísmo no siempre es igual, en todas las épocas no es igual hoy, por ejemplo, que el judaísmo que encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho se parece muy poco y desde luego no se parece en nada el judaísmo actual a la religión del Israel del Antiguo Testamento. Eso lo decimos también pues porque, en fin, sabemos que hay a veces movimientos que tienden a identificar una cosa con otra y no tienen nada que ver, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, los que vivimos hoy en el siglo XXI, pues no nos parecemos en nada a los que vivían en el siglo XIV o los que vivían en otras épocas, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado. En el judaísmo del tiempo de Jesús, de la época de Jesús, los judíos tenían mucho más presente que los judíos actuales, dicho sea de paso, las profecías de Daniel y la corriente mesiánica que existía en el judaísmo en aquel momento, que hoy desgraciadamente ya no existe, digamos que de alguna forma el judaísmo oficial, el judaísmo oficial, pues el mesianismo le da una lectura completamente distinta de la que le dieron sus antepasados de tiempos de la Biblia. El mesianismo que existía en la época de Jesús era un mesianismo convulso. Es decir, ni todos los judíos tenían la misma idea sobre el Mesías.
Lo cierto es que hay distintas escuelas en el judaísmo antiguo, no todas pensaban igual, pero en todas ellas existía la idea de que el Mesías se iba a presentar con un gran poder para destruir a los enemigos de Israel. Cuando Jesús se hace llamar Hijo del Hombre, o él mismo se automenciona como Hijo del Hombre, citando la profecía de Daniel, la imagen esta del Hijo del Hombre que aparece en las nubes de los cielos. Bueno, el propio Jesús lo dice, veréis al Hijo del Hombre en las nubes de los cielos sentado a la diestra del gran poder de Dios, ¿verdad? El problema es no que Jesús se identifique como Mesías, que eso se podría tolerar, o se podría haber tolerado en aquel momento. Había tantos que lo hacían, porque Jesús no, sino porque Jesús se identifica directamente con el propio Dios. El mesianismo judío no entendía al Mesías como una entidad divina. Lo entendía como un personaje humano, por supuesto, con una unción muy especial por parte de Dios. Bueno, la palabra Mesías, luego traducido al griego será Cristo, el Cristo. La palabra Mesías significaba ungido, ¿eh? Entonces, el Mesías iba a ser, según ellos, una persona especialmente ungida, pero siempre una persona humana, jamás Dios. El hecho de que Jesús se apropie en esta declaración al sumo sacerdote de la palabra Hijo del Hombre, y que además añada que ese Hijo del Hombre ellos lo iban a ver a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes de los cielos, eso era una declaración de divinidad. Respondía muy bien a la pregunta que le había formulado el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo? O yo te conjuro que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del bendito. Jesús responde que sí. Y esa es la gran blasfemia para aquellos judíos. Esa es la gran sorpresa. Esa es, digamos, pues la gran bomba que cae en aquel momento sobre el Sanedrín, que destroza todo lo que aquellas personas tenían en mente como la idea del Mesías, y por lo tanto no la pueden aceptar. De hecho, según el relato del Evangelio, es a partir de esta declaración cuando van a condenar a Jesús a muerte. Y lo van a condenar por blasfemia, evidentemente, no por otras cosas, sino por blasfemia. Luego al gobernador romano le contarían lo que quisieran, evidentemente, que si era alguien que seducía al pueblo, alguien que incitaba a la rebelión, cualquier cosa que a un romano le pudiera interesar. Pero realmente el Sanedrín, aquel consejo, aquella asamblea que decidió la muerte de Cristo Jesús, lo hizo por el cargo de blasfemia, porque entendieron perfectamente que Jesús no solamente se identificaba como Mesías, sino además como una entidad divina, cosa que los judíos no podían aceptar. Tenemos también otra reacción. Nos dicen que al final del capítulo 7, exactamente en el versículo 28, dice Daniel lo siguiente: en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Nos preguntan, ¿quiere esto decir que Daniel guardó silencio de esta visión en su tiempo, en su época, con el temor de que nadie le creería? Lo que Daniel tiene, y no solamente en este capítulo, también en algún capítulo posterior, lo que Daniel muestra cada vez que recibe una revelación de Dios es una gran desazón, es decir, como si realmente no llegara a entender bien el mensaje que se le estaba transmitiendo. Pero al mismo tiempo, Daniel muestra también una gran fidelidad. A lo mejor otro hubiera dicho, pues como no entiendo nada, pues ahí se quede, ¿no? Qué cosa tan rara, no sé de qué va. No, Daniel lo guarda, Daniel lo conserva. Y evidentemente no solamente lo guarda y lo conserva para sí, es muy evidente que si alguien siglos después pudo poner por escrito
estas visiones del profeta Daniel, estas enseñanzas del profeta Daniel, e incluso pudo escribirlo de tal manera como hoy lo leemos, donde se conserva una reflexión profunda, porque no solamente es la descripción de una visión, sino también una explicación. Eso significa que Daniel no solo se lo guardó para sí, sino que lo transmitió. ¿A quiénes? Bueno, normalmente los profetas de Israel, los grandes profetas de Israel, y sin duda Daniel fue uno de ellos, solían crear escuela. Es decir, tenían círculos de discípulos. Personas que estaban más o menos vinculadas con ellos, personas a quienes ellos transmitían sus mensajes e incluso personas que hacían la función de secretarios o la función de amanuenses, ¿no? Como se decía en castellano clásico. Es decir, personas que tomaban nota escrita de lo que el maestro les enseñaba. Daniel guardó en su corazón esta visión, por ejemplo, y algunas otras que también veremos, simplemente porque él no siempre entendía bien lo que había contemplado, pero sin embargo sabía que era un mensaje seguro que procedía de Dios y que era un mensaje que encerraba una bendición para su pueblo y que encerraba por encima de todo esperanza. Las profecías de Daniel y de todos los profetas, pero de forma muy especial las que son de género apocalíptico, habíamos visto hacía ya algún tiempo las de Ezequiel, siempre son profecías de esperanza. Nunca son profecías ni descorazonadoras ni deprimentes, son siempre profecías que quieren transmitir confianza al pueblo de Dios. Eso es lo que guardó Daniel. Daniel, sin duda, no era capaz de llegar a comprenderlo todo. Por ejemplo, Daniel nunca hubiera podido entender quién era realmente el Hijo del Hombre, porque él vive muchos siglos antes de la aparición del Mesías. Para nosotros es más fácil entenderlo porque hemos leído su libro, pero también hemos leído ya el Nuevo Testamento y hemos sido educados como cristianos en la Iglesia. Daniel guarda todo eso, pero al mismo tiempo lo va transmitiendo y lo va transmitiendo a esos círculos de personas específicas, de discípulos suyos, que lo van a ir a su vez transmitiendo a las diferentes generaciones de, digamos, la escuela daniélica, por darle algún nombre, ¿verdad? Y esto es lo que hicieron todos los profetas. Y gracias a eso, nosotros hoy tenemos los libros de los profetas y otros en el Antiguo Testamento. La verdad que será un trabajo bastante complicado el de los profetas. Yo creo que en este versículo también resalta mucho la humanidad, ¿no? de Daniel, como cuando a Jeremías es llamado y dice, ay no, Señor, que soy muy joven, o cuando Dios llama a Moisés, que le dice que él es tartamudo o falto de palabras, es un poco la reacción humana. Porque luego hay que tener en cuenta, como tú bien dices, Tellería, de que nosotros ahora vemos la película completa y la escena completa. Pero es que muchos de los profetas solo veían sombras, como luego San Pablo lo va a decir, veían sombras de una realidad que incluso no podían lograr a comprender. Llegar a comprender. Algunos lo comprendieron, como nos dijo nuestro Señor, ¿no? De que Abraham vio su día, se alegró en ver su día. Entonces, era un trabajo difícil el tema de ser profeta y sobre todo con visiones como esta que recibió Daniel, tan complejas y difíciles de comprender a la luz de la razón humana, así por encima. Mira, Noel, a tenor de lo que estás diciendo, perdona que te interrumpa un poco porque si no se me irá la idea. Si no recordamos mal, en la segunda epístola o segunda carta de San Pedro Apóstol, hay un pasaje en el que se dice claramente que los profetas de tiempos antiguos, se refiere lógicamente a los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron e indagaron acerca de la salvación que ellos anunciaban, pero también da a entender claramente que ellos no entendían bien lo que decían, porque finalmente ellos no escribían siempre para su tiempo, sino que escribían en realidad, dice, para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿no? Es decir, que toda la profecía, de Daniel incluida,
toda la profecía tiene una finalidad siempre la misma, que es Jesús, es Cristo, es el Salvador, es el Señor, ¿no? Entonces, de distintos modos, distintos estilos literarios, bajo distintos caminos, distintos cauces, los profetas van apuntando a una realidad que para ellos era futura, pero que para nosotros ya, en tanto que cristianos, sabiendo que Cristo ya ha venido, el Mesías ya ha venido, ha cumplido el plan de la salvación, ha efectuado la redención de la humanidad, ha vencido a la muerte en su resurrección, ha ascendido a los cielos, reina en los cielos con el Padre Celestial y ha prometido volver a recogernos. Claro, para nosotros ya la profecía del Antiguo Testamento, obviando por supuesto las dificultades que tiene a veces su redacción o su expresión porque es un idioma antiguo o porque son figuras de un mundo que hoy ya no existe, bueno, pues obviando todos esos problemas, nosotros sí que entendemos, mira, está hablando de Jesús, por ejemplo ahora, cuando hemos visto la figura del Hijo del Hombre en el libro de Daniel, pero eso era imposible que el propio profeta lo pudiera entender. La verdad es que estos hombres como Daniel y otros fueron en su momento unos siervos de Dios de elevadísima categoría. Fueron personas que vivieron circunstancias muy diferentes de las nuestras, se mantuvieron firmes y fieles a pesar de los vientos y las mareas que los iban azotando por todas partes, pero en realidad quienes tenemos el mayor privilegio somos nosotros, porque nosotros ya no necesitamos recibir visiones para que se nos comunique el plan de la salvación. El plan de la salvación ya se ha cumplido en Cristo y nosotros cada vez que leemos sus profecías, pues podemos decir, aquí se apunta a nuestro Señor, a este Señor que nosotros conocemos y que nosotros ya confesamos. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, oyentes de Radio Anglicana, llegamos al final de nuestro programa La Palabra Hoy, agradeciendo como siempre vuestra compañía, agradeciendo también vuestras interacciones, vuestras preguntas, vuestros comentarios y de esa manera pues que se enriquece nuestro programa. También agradeciendo de forma muy especial a nuestro hermano el reverendo Juan María por este tiempo que nos dedica, por este compartir sus conocimientos con nosotros y ayudarnos también a comprender mejor y tener un mejor acercamiento a la palabra. Así que Juan Mari, muchísimas gracias. Unas gracias palabritas. A todos vosotros, Noel, gracias, perdona que te corte, pero es que quiero daros las gracias, no quiero que se quede ahí en el tintero. Agradecemos de corazón el hecho de que este programa se pueda transmitir. Por encima de todo, agradecemos muy de corazón también a todos cuantos, como muy bien has dicho, enriquecen el programa con sus preguntas y sus aportaciones. Gracias. Eso. También les recordamos a nuestros oyentes que disponen de los episodios anteriores de este tema, de las reflexiones sobre el libro del profeta Daniel en nuestro canal de YouTube. Ahí en la lista de reproducción de el libro de Daniel, ahí pueden ver los 4 capítulos anteriores que ya hemos emitido, y ahí también tendrán el estudio completo una vez que finalicemos estos 7 episodios de este libro. Así que les invitamos para dentro de 8 días a la misma hora aquí en Radio Anglicana tener otro encuentro para que sigamos reflexionando sobre el libro del profeta Daniel. Que el Señor bendiga vuestras vidas. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, y alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS.
Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.